Buenos días. Sobre la canonización de Monseñor Romero. De esto hablaremos en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa, qué gusto que nos acompañe por la edición de este lunes 15 de octubre del año 2018 para hablar del tema, un tema importante que se ha suscitado este fin de semana, la canonización de Óscar Arnulfo Romero como santo por la Iglesia Católica, y un poco se ha dado las actividades en el transcurso del fin de semana en nuestro país, de la Iglesia Católica, de diversas organizaciones territoriales, pero también de lo que se estaba dando en el Vaticano. Y nos gustaría iniciar justamente este programa con un enlace vía Skype con José Luis Benítez. José Luis Benítez es comunicador y se encuentra en este momento en Roma para que nos comente un poco los acontecimientos que se han dado en las últimas horas. Buenos días, José Luis, gracias por tomar este enlace con nosotros en República, Canal 33. Buenos días, Carlos, gracias por la invitación. Es un gusto poder saludarlo desde acá de la Plaza del Vaticano en Roma. Este día ha sido un día de mucha alegría para todos los salvadoreños, porque evidentemente ayer ha sido la canonización de Monseñor Romero junto a otros 6 santos que la Iglesia ha llevado a los altares, pero el día de hoy ha sido una misa de acción de gracias que fue a las 9:30 de la mañana aquí en el Vaticano, y posteriormente a eso se tuvo una audiencia especial con el Papa Francisco. Y fue una audiencia muy cercano, con un mensaje de saludos para todo el pueblo de El Salvador, con un mensaje de agradecimiento por la vida de Óscar Romero, y también con un deseo de que la situación en el país mejore. También lo decía el cardenal Rosa Chávez, que el compromiso que hoy queda de retomar el mensaje de Monseñor Romero es muy grande para cambiar El Salvador. En la audiencia de hoy, en la misa de hoy, también estuvo presente el presidente de la República, profesor Sánchez Serén, junto a su esposa. Y en esta audiencia el Papa también ha agradecido el peregrinaje de salvadoreños que han venido a este evento de diferentes países. Monseñor Cardenal Rosa Chávez pedía de dónde venían las personas, y vienen muchos salvadoreños de Europa, de Estados Unidos, de Canadá. Por lo tanto, ha sido un encuentro de salvadoreños que han venido de El Salvador, de salvadoreños que han venido de diferentes partes de la diáspora salvadoreña. Y como digo, esta mañana el mensaje cercano del Papa Francisco, obviamente en español, un mensaje con mucha cercanía, estuvo saludando a muchas personas. Personalmente tuve el gusto también de poder estrecharle la mano, firmó algunos cuadros de Monseñor Romero, y entonces hay mucha alegría en el pueblo salvadoreño en general, y yo creo que todos los peregrinos que han venido a Roma se han quedado con un sabor de cercanía y de agradecimiento al Papa Francisco por sus diferencias. Obviamente lo que queda pendiente es la confirmación de su posible visita a El Salvador el próximo año. El día de hoy, Monseñor José Luis, el arzobispo Escobar, él le pidió que pudiera ir a El Salvador el próximo año. Eso todavía no se ha confirmado. Entiendo que el Papa pues ya tiene la invitación, y habrá que esperar una confirmación oficial si él va a El Salvador en el marco de la visita que va a hacer a Panamá de la Jornada Mundial de la Juventud. Ok, José Luis, gracias por darnos este panorama, y aprovecho para consultarte algunas cosas. Además de estas actividades de la misa realizada por el cardenal Rosa Chávez con los peregrinos en Roma, y la audiencia también por el Papa Francisco, ¿hay otras actividades en lo que resta de este día lunes, o con esto quedaría por finalizado esta agenda de actividades en función de la canonización de Monseñor Romero y ya viene el regreso de los peregrinos a San Salvador? Sí, el día de hoy eran las actividades que clausuran una serie de conferencias sobre Monseñor Romero, sobre la vida de Rutilio Grande. Ha habido una conferencia también en la que ha participado el cardenal Rosa Chávez sobre Monseñor Romero como comunicador, cuál fue el mensaje que él hizo en su trabajo.
También el sábado tuve oportunidad de participar en una conferencia internacional de periodismo de paz que organizó aquí el Vaticano, el Dicasterio de Comunicación del Vaticano, con un trabajo de diferentes partes del mundo sobre cómo trabajar el periodismo de paz. El día de ayer, por lo tanto, la canonización. Y previamente a eso, el día sábado también la escultura de Monseñor Romero en un jardín que se llama Jardín El Salvador, aquí en la ciudad de Roma. Y pues como mencionábamos, era un día especial. Muy bien, José Luis, antes de finalizar este contacto, solo te pregunto lo último, justo que has hecho una mención muy oportuna sobre Monseñor Romero, San Romero y las comunicaciones para la paz. Una idea que me gustaría muy concreta y finalizar el enlace, pero consultándote lo siguiente, explicar esta faceta, esta relación de Monseñor Romero y las comunicaciones para la paz. ¿Cómo se lee, cómo se discute este vínculo? Bueno, yo creo que Monseñor Romero fue un comunicador. En esa charla que se tuvo se hacía un recuento de los diferentes medios de comunicación en los cuales trabajó el periódico, trabajaba promoviendo, trabajaba obviamente atendiendo a muchos periodistas, pero él estaba muy consciente de la importancia de llevar el mensaje de la buena noticia a través de los medios de comunicación. Y por otro lado, él directamente enfrentó lo que sabemos, la tergiversación de los medios de comunicación en El Salvador, y a través de la Iglesia X fue un mensaje de denuncia de los abusos a los derechos humanos y de los atropellos a las personas. Y como sabemos, la radio Iglesia X fue por eso. Entonces, Monseñor Romero incluso ha sido retomado como patrono de la Asociación Mundial de la Iglesia Católica de Comunicación, que se llama CIS. Ellos han adaptado a Monseñor Romero, ahora San Romero de América, como el nuevo patrono de CIGLIS. Y también Monseñor Romero, pues desde su mensaje y desde su habilidad para comunicar, es algo que se le reconoce. Era un hombre que todo el mundo dice era muy humilde, muy sencillo, pero era impresionante cuando él estaba frente al micrófono y cuando tenía la capacidad de denunciar y de anunciar la nueva, como le llamamos por ello, un profeta. Muy bien, José Luis, quiero darte las gracias por establecer este enlace vía Skype con nosotros, Canal 33 República SB, que te encuentras allá en Roma. Muy agradecido por tomar este enlace y hacernos una descripción de los acontecimientos del fin de semana y lo que se ha generado, la misa realizada por Cardenal Rosa Chávez, la audiencia de los peregrinos con el Papa Francisco y también la expectativa que se tiene si el Papa Francisco va a visitar El Salvador recientemente. Gracias, José Luis, por establecer este vínculo con nosotros. Bueno, con gusto. Un saludo, Carlos, y un saludo a tus invitados. Gracias, José Luis, muy amable. Entonces, establecimos un contacto vía Skype con José Luis Benítez, comunicador, periodista e investigador. Permítame hacer la primera pausa. Continuamos con más. Gracias por seguir junto a nosotros en República. El tema que vamos a discutir esta mañana, la canonización de Monseñor Romero. En el primer bloque tuvimos un enlace con José Luis Benítez, periodista, comunicador, que se encuentra en Roma y nos hizo una descripción de los acontecimientos del fin de semana, de la misa que se hizo de canonización de Monseñor Romero y otros santos, pero también un poco cuál ha sido el ambiente de las personas que han estado allá, peregrinaje de miles de salvadoreños que han estado en Roma a la expectativa de este acto histórico para la vida de nuestro país. Y en el set vamos a hacer esta discusión con dos personas que nos den su lectura, su análisis desde el perfil de Monseñor Romero y su aplicación de sus preceptos para la realidad de nuestro país en estos momentos. Es un gusto para mí recibir a Juan Vicente Chopin, director de la Escuela de Teología de la Universidad Don Bosco, sacerdote diocesano. Y es un gusto también para mí recibir a Álvaro Artiga, sociólogo y profesor de la UCA. Buenos días, bienvenidos a República. Buenos días, Juan Vicente, bienvenido. Mucho gusto, un placer compartir con ustedes este set y sobre todo el tema que estamos considerando que es de mucha actualidad. Gracias por tomar la invitación, Álvaro. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Carlos. Buenos días, padre. Y un saludo a todos los que nos están viendo por la televisión. Gracias por tomar la invitación y estar conmigo por la mañana y hablemos un poco de esto. Y me gustaría iniciar con esto, Álvaro. A título particular le consulto, ¿cuál es el significado para usted de la canonización de Monseñor Romero? Bueno, yo diría dos cosas, así, para empezar. Primero es el reconocimiento de
que a través de Monseñor Romero, como se ha dicho desde hace tiempo, Dios se hace presente en la historia de los salvadoreños. Primero, esa es mi primera interpretación, de que se trata del reconocimiento de la jerarquía de la Iglesia Católica, de que en Monseñor Romero, o que Monseñor Romero expresó, materializó, concretó, encarnó las distintas facetas de Jesús en la historia de los salvadoreños y trae un mensaje de salvación para los salvadoreños. Un mensaje que no ha sido escuchado, que no fue escuchado. Si hubiese sido escuchado en su momento, probablemente no habría habido toda una década de destrucción. Y si hubiese sido escuchado, no tendríamos estos niveles de violencia que tenemos en el país. Y por otra parte, como reacción a esa canonización, a ese acto, ¿verdad? Porque es eso. Tenemos, yo creo que un mensaje, o estamos viendo una expresión de esa dimensión política de la fe en nuestro tiempo, en nuestros días, porque si tomamos en cuenta la cantidad de personas que se concentraron en la plaza ahí frente a Catedral, todas las que estuvieron desde la tarde, más todas las que estuvieron en las distintas parroquias, en distintos lugares del país, yo creo que ninguno de los partidos políticos es capaz de reunir tantas personas como lo hace la figura de Monseñor Romero. Y por lo tanto ahí hay una expresión de una potencia de transformación de este país. Yo creo que ese es otro significado, digamos, por un lado te dije un significado más trascendental, ¿verdad? De la presencia de Dios en la historia, y esa presencia de Dios tiene consecuencias concretas, consecuencias históricas. Yo creo que aquí tenemos una potencia transformadora que hay que echarla a andar. Juan Vicente, para usted, ¿qué significa? Bueno, desde el punto de vista de la Iglesia, es la culminación de un proceso canónico. Un proceso canónico no es una cosa estrictamente religiosa, sino que es jurídica, que tiene abogados, tiene defensores y también personas que hacen como de abogado del diablo para poder tener una visión objetiva del caso Romero. Entonces, lo que hemos visto es el cierre de un proceso canónico referido a un personaje salvadoreño que se llama Óscar Romero y que la Iglesia reconoce canónicamente como santo, es decir, lo incorpora en una lista, en un canon. Por supuesto que también tiene un punto de vista religioso, en el sentido de que la comunidad que lo conoció ya lo reconocía como santo. Y lo que ha sucedido es la oficialización formal de esa santidad. Esa es la primera cuestión. Pero en el proceso mismo de canonización se da un análisis en dos partes. Por una parte se analizan los motivos ex parte persecutori, se dice, por parte del perseguidor, es decir, por qué lo mató. Y por otra parte se analiza el punto de vista de la víctima, ex parte servi Dei, por parte del siervo de Dios. Entonces, ahí hay como una especie de dialéctica, es decir, hay motivos por parte del que lo mata y motivos por parte del que sufre el asesinato. Entonces, lo que nos está arrojando ahí es que en la sociedad salvadoreña hay como dos sectores. Hay un sector que es homicida y que todavía está impune, y hay un sector que sufre las consecuencias de esa intencionalidad mala. Entonces, en esa dialéctica hemos llegado a un punto de síntesis, porque la canonización es un punto de síntesis, es decir, cierra canónicamente esa pugna, pero sociológicamente se mantiene y religiosamente también. Entonces, vamos a entrar a esa etapa. Bueno, y en tercer lugar, ciertamente Ignacio Ellacuría fue el que planteó una pregunta, los latinos le llaman cornuta, que tiene dos cuernos, ¿verdad? Dice, ¿por qué muere Jesús y por qué lo matan? ¿Verdad? Es lo mismo que hemos planteado al inicio. ¿Por qué muere Jesús? Esos son los motivos que él tiene para morir como persona. ¿Y por qué lo matan? Son los motivos del que lo quiere asesinar. Entonces, tenemos la posibilidad, a partir de Monseñor Romero, y es lo tercero que quiero decir, de construir una sociedad nueva, porque él es un ciudadano salvadoreño y nadie puede decir, miren, en El Salvador no es posible ser correcto. ¿Cómo no? Aquí hay uno como símbolo, como ícono, ¿verdad?, de que sí es posible hacer las cosas bien.
Y segundo, también una iglesia nueva, ¿verdad? Porque él es miembro de la jerarquía, es decir, es un obispo. Y en cuanto tal, da un mensaje también el Papa en ese sentido, ¿verdad? Yo quiero obispos de este talante y no de otro. Hay un asunto muy relevante que ha mencionado Juan Vicente, Álvaro, y lo quiero incorporar porque con el proceso de canonización, mencionaba él, hay una faceta canónica, una síntesis que, digamos, cierra en esa etapa, pero viene un proceso más social, más de carácter cultural y que me gustaría que discutamos un poco más. Y justamente esta era una de las preguntas que tenía aquí para discutir con ustedes, ¿qué viene después? Es decir, me refiero a las expresiones sociales, religiosas y políticas de este país, ¿cómo asumen la imagen de Óscar Romero declarado santo por el Papa Francisco? Bueno, lo que pasa que hemos tenido un evento en donde se nos da la apariencia de homogeneidad, pero con Monseñor Romero pasa en cierta forma, como pasa con otros líderes, como pasó con Jesús, que hay distintas versiones, ¿verdad? Y puede haber versiones que puedan ser complementarias y otras puedan chocar, dependiendo de dónde se pone el énfasis. Entonces, Monseñor Romero tenía una visión de la sociedad salvadoreña en aquel entonces, o no de la sociedad que le toca vivir, sino una sociedad que niega a esa sociedad de la década del 70, que es una visión pluralista de la sociedad. Y en ese sentido, que hayan distintas perspectivas, distintos enfoques, énfasis respecto a la figura de Monseñor Romero es positivo. El gran desafío es cómo se articulan esas distintas facetas, porque ahí van, uno ha podido ver distintas expresiones desde gente de la derecha hasta gente de la izquierda, ¿verdad? Digamos, aglutinadas ahí, pero obviamente no lo van a ver de la misma forma. Y mucho menos si hay una entrevista que le hacen a Monseñor Romero donde él dice, yo no soy ni de izquierda ni de derecha, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también él tenía claro del peligro de la absolutización de las organizaciones y cuando se llega a ver a todo digamos, adversario como que ahí solo cosas malas hay, ¿verdad? Entonces yo creo que primero han pasado casi 40 años, 38 llevamos, y habrá que ver cómo se traslada esta herencia, digamos, de los mayores a los menores, a los más jóvenes, a todos los que tienen menos de 40 años, que prácticamente no conocieron a Monseñor Romero, solo de oídas lo que les han dicho. Yo creo que entonces ahí hay un gran desafío de cimentar, de plantar, de edificar, y como decía, ¿verdad? Que digamos, la potencia que está ahí, las posibilidades que esto encierra, son de transformación de la sociedad salvadoreña. Pero eso requiere de organización, requiere de articulación, ¿verdad? Que supere las divisiones actuales. Esto será una tarea en la que van a participar, como en vida de Monseñor Romero, fuerzas de distinto tipo. Monseñor Romero no pertenece a una sola fuerza, a una sola organización. Es un fenómeno de la sociedad salvadoreña como tal. Por lo tanto, es la sociedad salvadoreña expresada en sus distintas organizaciones la que tendrá que hacerse cargo de esa tarea que ha dejado plantada el santo salvadoreño. Yo creo que tenemos, además de hablar más en este programa, tenemos una tarea enorme en el país de hacer realidad todos los llamamientos que hizo, no solo a los hombres del ejército, ¿verdad?, sino también a educadores, a profesores, a párrocos, a personal médico, paramédico, a todos los sectores hizo una serie de llamamientos Monseñor Romero para que entre todos saquemos adelante al país. Antes de irme a la pausa, le consulto a Juan Vicente. Álvaro menciona el traslado de una herencia, pero también el protagonismo que asumen distintos actores y expresiones de la sociedad, profesores, personas del sector salud, pero también personas de la figura más eclesiástica. Es decir, este traslado, esta herencia, ¿cómo se va construyendo 40 años después, pero también con una generación en donde para ellos Monseñor Romero le conocen en función del traslado familiar, en función de la socialización de los medios de comunicación, o si se discutió o no en sus entornos educativos? Lo que pasa es, perdón que ando un poco, hemos tenido días intensos. Lo que sucede es que como antropológicamente en Romero se ha concretado el símbolo, es decir, la significación de algo. Entonces,
las personas esperaban su canonización y ya se llevó a cabo. En este sentido hay un cierre de una etapa. Entonces el símbolo está construido. Monseñor Romero simboliza la búsqueda constante de la justicia y significa también una praxis de vida, en este caso de un pastor que se involucra en la promoción de los derechos humanos. Eso está bien simbolizado en él, pero en el mismo símbolo, en Monseñor Romero también está representada la impunidad, porque como él, como obispo, no se ha aclarado todavía quiénes son los autores intelectuales y materiales a través de un proceso, aunque hay algunos expedientes que hablan de eso, pero jurídicamente no ha habido un procedimiento. Es decir, está abierto, el juez cuarto de instrucción lo tiene en sus manos. Entonces, lo que se da en él son esas dos características, es cierto, es símbolo de la justicia y tendríamos que orientarlo por la parte de la reconciliación, sin duda, ¿verdad?, para la propuesta. Entonces, en eso estamos llamados todos, como dice el doctor Artiga, pues tenemos que caminar en la línea de aportar a la reconciliación desde la especificidad de cada uno de nosotros. Monseñor Romero, desde que era sacerdote, eso lo tenía bien claro. Mire, le voy a leer un pedacito cuando era sacerdote, un fragmento aquí que dice rápidamente. Cuando él era sacerdote, esto lo dijo en 1945, dice él: ni con el nazifascismo ni con el comunismo. La palabra serena del Vaticano, en medio de la borrasca de la política y de los grandes errores, ha hablado muy claro al que quiere oír. O sea, él podría seguir, pero lo que él tiene claro que es un pastor y en este sentido tiene que estar abierto a todas las posibilidades. Sin embargo, como cristiano, él hace una opción por los pobres y eso lo puede llevar a un problema con aquellos que tienen sometidos a los pobres. Bueno, entonces, ahora tenemos a Monseñor Romero como símbolo consolidado. Entonces, a partir de aquí nosotros podemos construir, como decíamos antes, a partir de la especialidad de cada uno, una nueva visión cristiana y una nueva sociedad reconciliada, esperaría yo. Debo de hacer una pausa, pero me gustaría que sigamos discutiendo este tema y en función de la imagen y la construcción de la imagen de Monseñor Romero, pero también hablar un poco del tema del martirio, lo que significa un poco el martirio en la realidad y el aterrizaje que tiene en la sociedad salvadoreña el significado del martirio de Monseñor Romero. Una pausa, regresamos. Un saludo desde Roma para todos los televidentes de República, Canal 33. Decirles que estos momentos son de pleno gozo y de felicidad. Tenemos un símbolo del amor, símbolo de la paz, un hombre de Dios, que debemos aprovecharlo como ejemplo para todos los salvadoreños, obispos, sacerdotes y fieles laicos. Un hombre de oración, un hombre que estuvo con aquel que más lo necesitaba y por eso es que ahora se convierte en Roma en el hombre más popular, un testigo de la fe. Ese es el mensaje que debemos de recibir de Monseñor Romero. Así es que un fuerte saludo, un abrazo y muchas bendiciones desde la ciudad eterna. Agradecemos entonces ese video que nos brinda el padre Edwin Baños, en donde nos hace una descripción y un saludo también de los acontecimientos que se han dado desde Roma y también el mensaje que se da desde la Iglesia Católica, eso que se está viviendo. De momento nosotros continuamos esta discusión en el estudio con Juan Vicente Chopin y Álvaro Artiga de la canonización de Monseñor Romero, y hay algo que quería aprovechar y preguntarles. Ya vamos a ir un poco de lleno al debate sobre la imagen y la construcción de la imagen de Monseñor Romero y que viene posteriormente, lo decíamos en la pausa, que viene después respecto a la sociedad salvadoreña, pero un tema para ustedes, ¿qué significa el contraste entre dos imágenes? Una, la imagen, lo que nos podemos por fotografías, por videos, del 30 de marzo de 1980, del funeral de Monseñor Romero, bajo las balas y la represión en Catedral Metropolitana, y otra es la imagen del 14 de octubre del 2018, miles de personas en la canonización de Monseñor Romero. Entonces, ¿qué significa, Álvaro, para usted el contraste entre estas dos imágenes? Bueno, en cierta forma viene a ser como
yo creo que el 28 es la misa oficial, ¿no?, aquí en el país. Entonces es como el cierre de aquella homilía que fue suspendida el 24, no el 24, a él lo asesinaron el 24, sino que en el entierro de Monseñor, ¿verdad?, y que es de la imagen que estás hablando, y ese contraste con la de ayer, o el sábado, domingo en la madrugada. Sí. Que yo creo que es como que hubiese habido un gran paréntesis, ¿verdad?, en el que ahora hay que retomar el camino señalado por Monseñor, digamos. Es un largo paréntesis. Incluso a mí me gusta hablar ya de antemano de el 2020, van a ser 40 años del asesinato de Monseñor y por lo tanto un año simbólico. Desde mi punto de vista, esa concentración de ayer más la del 28 y todas las actividades que puedan hacerse en torno a Monseñor Romero son la antesala, o deberían ser la antesala, de la expresión organizada de todo ese seguimiento o de toda esa afinidad o toda esa simpatía con Monseñor Romero. Monseñor Romero tiene un anuncio de una sociedad distinta. A mí me gusta enfatizar esta parte que sin quitarle al peso que se le pone a él, ¿verdad?, de profeta, y de que denunciaba las injusticias, que denunciaba la violación a los derechos humanos, que todo eso es cierto, pero también es cierto, y yo creo que ahora tenemos que recoger eso, que él anuncia una sociedad distinta, anuncia cómo organizar las relaciones entre los seres humanos. Porque no nos podemos quedar solo en la denuncia, en el arrancar y derribar, sino que tenemos que pasar al plantar y edificar. Y en ese plantar y edificar, él nos ha dejado un tesoro en cuanto a principios que pueden orientar la estructuración de la sociedad salvadoreña. Lo que pasa es que eso requiere, digamos, un trabajo constante, y creo que el cierre del paréntesis con esas imágenes de ayer, ¿verdad?, nos colocan, ahora nos toca. Ahora nos toca a nosotros, y el 2020 puede ser un buen año para que esto tenga expresión concreta. Porque mientras solo sea cuestión de eventos así momentáneos, pues Monseñor Romero estará funcionando más como un tótem, ¿verdad? Es decir, el tótem que se saca en determinados momentos y que reúne a la gente y nos identificamos todos como romeristas, como católicos, como cristianos, como amantes de los derechos humanos. Pero tiene que ser más que un tótem, dejarlo ser santo, ¿no? Es decir, que la santidad de Dios transforme a la historia salvadoreña. Y eso requiere articulación de todos esos elementos que se dicen ser simpatizantes, seguidores, afines a Monseñor Romero. Una de las palabras que acaba de mencionar Álvaro, Juan Vicente, quería consultar, ¿está de acuerdo usted con esta idea? O el contraste de las dos imágenes, la del 30 de marzo de 1980 y la del 14 de octubre del 2018, el tema de la organización, digamos, lo que significa en este caso construir y articular un conjunto de personas en función, según menciona Álvaro, de una sociedad distinta, según los preceptos de Monseñor Romero. ¿Usted coincide un poco con esta idea? Estas dos imágenes nos contrastan un tema de organización, una previa al conflicto armado y las circunstancias que se dieron, y otra que también llega, se representa, se identifica con esta canonización, pero que podría materializarse en una organización distinta de esta sociedad. Bueno, como aquí hay que ubicarse en el contexto cristiano, o sea, la persona de la que estamos hablando es un representante de la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica está circunscrita en el movimiento cristiano, y dentro del sector católico no estamos hablando de un católico de base, sino de la arista, es decir, de la jerarquía, y esas cosas son así. Entonces yo quisiera decir tres cosas al respecto. Claro. En primer lugar, yo creo que la madera del diario de hoy, de ayer, reflejaba bien esto que estamos diciendo, en el modo como los editores de ese periódico lo entienden. Cuando Monseñor Romero fue consagrado como arzobispo de San Salvador en febrero del 77, la madera del diario de hoy es la misma, es decir, está Monseñor Romero en este caso parado, ¿verdad?, de pie, con su sotana muy elegante y su fajín, y el diario de hoy transmite la noticia.
Entre esa noticia del 23 de febrero, no sé, no recuerdo ahora, pero fue en febrero del 77, y el 14 de octubre del 2008, eso es lo que usted está considerando como parámetro. Entonces yo tomo un ejemplo, este periódico, entre esa madera de febrero del 77 y la madera de ayer, del domingo 14 del 2008, parece que es lo mismo, es decir, porque ambos son primer plano. Incluso el del 2008 es fenomenal porque es el rostro de Romero, si los que pudieron ver la madera del Diario de Hoy ayer, impresionante. Pero dentro del 77 y el 2018, el Diario de Hoy promovió a ciertos señores que escribían denigrando a Monseñor Romero. Entonces el Diario de Hoy tiene una interpretación, evidentemente, los editores, en este caso, y los dueños del periódico, acerca de la figura de Monseñor Romero, y tienen derecho a promoverlo así. Sin embargo, pues es real que ahí se escribieron, y en ese periódico fue uno de los protagonistas para difundir una idea de un Romero marxista y guerrillero, en primer lugar. Entonces ahí tenemos un primer ejemplo de esa síntesis. En ese sentido, sí hay un contraste en la realidad, y decía Ignacio Yacuría que antes o después la realidad se impone, y eso es lo que ha sucedido, ¿verdad? Se ha impuesto la realidad y todos lo asumen según les conviene o pretenden difundirlo. En segundo lugar, como decía recién, estamos en el contexto cristiano, y los cristianos tienen un modo de entender estas cosas, es decir, y hay que respetarlo para no salirse del canon cristiano. Los cristianos originarios planteaban tres cosas. Cuando recién habían asesinado a Jesús, ellos andaban por las plazas de Jerusalén, que era la capital donde lo habían asesinado a Jesús, y ellos decían tres cosas: miren, ustedes asesinaron al justo y prefirieron el indulto de un asesino. Eso dicen los Hechos de los Apóstoles. En segundo lugar dicen, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Y en tercer lugar, y nosotros somos testigos de esas cosas. Eso es lo que decían. Entonces volvían a ser capturados los apóstoles por andar diciendo eso, lo llevaban de nuevo a la cárcel, y ahí les volvían a interrogar. Les hemos prohibido taxativamente que ustedes anden difundiendo el nombre de ese hombre, así en modo despectivo, de ese hombre. Sin embargo, ustedes han llenado todo Jerusalén con su predicación, y en el colmo de la situación, así dice el texto, ustedes quieren hacernos responsables de la muerte de ese hombre. Bueno, si uno se rige por el núcleo originario de la predicación cristiana, tendría que respetar eso, ¿verdad? Ahí hay una parte, tenemos ahí una parte jurídico-histórica, es decir, ustedes asesinaron al justo y prefirieron el indulto de un asesino, no tiene nada de fe ni teológico ni de religioso, es un asunto jurídico. Ustedes son responsables de este asesinato y responden de él. Dos, la parte segunda sí es de teología, porque hablar de resurrección es un asunto teológico. Y lo que hemos visto ayer es un asunto teológico también, porque se le restituye dignidad a una persona que se le había mancillado pues su dignidad, en este caso Monseñor Romero. Y en tercer lugar, nosotros somos testigos de estas cosas, es decir, los seguidores de Jesús se ven implicados en la continuidad de la idea que ellos seguían cuando tenían a su líder vivo. Eso nos pasa a nosotros, es decir, nosotros consideramos que hay una responsabilidad en el asesinato de Monseñor Romero. Creemos desde el punto de vista de la fe que se le ha restituido dignidad a partir de la gestión del Papa Francisco en la canonización y todos los que participaron en ese proceso. Y tres, estamos nosotros de frente a lo que hay que hacer, es decir, como testigos en la historia. Y ahí pues yo diría, viniendo al argumento de su pregunta, que Monseñor Romero, cuando era sacerdote y después, él tiene tres características básicas, Monseñor, que son transversales, poco estudiadas. Él tiene un conflicto con la masonería, en primer lugar. Es decir, cuando era sacerdote, él, siguiendo a Luis Chávez y González, por supuesto, que también tenía esa dialéctica, dice que aquí el problema en El Salvador es una parte de la masonería, pienso yo, porque no creo que sean todos los masones, que son radicales, liberales, y que revestidos de una supuesta filantropía, pretenden dominar a la institución católica y se infiltran en ella y le dan dádivas, etc. Segundo, Monseñor Romero es un patriota de primera, es decir, se puede hacer un estudio perfectamente. Y tercero, Monseñor Romero es anticomunista y se puede demostrar con cierta facilidad. En San Miguel han publicado un libro, un texto,
que está agotado, por cierto, sobre el padre Romero y donde aparecen esas cosas. El expediente Vaticano lo dice claramente, mire, el expediente Vaticano, que no es de dominio público, dice así, mire, la oligarquía consideraba también la iglesia entre sus propietarios. En realidad, varios de estos constructores de iglesias, entre comillas, no eran católicos fervientes, habían apoyado el catolicismo en cuanto pilar de su orden social. Yo quiero llegar a cuando habla de la masonería. Era un fenómeno antiguo, muy conocido en Europa, donde cierto liberalismo agnóstico, incluso masónico y anticlerical, había constatado la influencia de la iglesia sobre las clases no pudientes para mantener el orden social. O sea, esto lo dice el expediente Vaticano. O sea, no lo dice Romero, pero, o sea, tanto el Vaticano como Romero consideran que hay un problema con cierta parte de masones, y me imagino que son personas millonarios también, que quieren tener dominada la Iglesia Católica. En segundo lugar, el patriotismo de Romero es impresionante. Es decir, no se puede acusar a Romero de no ser patriota o de ir contra la patria, porque él dice, un motivo que impele al sacrificio, esto sí lo dice Romero, es el amor a la patria. Como ningún egoísmo es más repugnante que el de aquellos falsos ciudadanos que, pudiendo hacer algo por su patria, se resguardan en una vida cómoda a costa tal vez de los esfuerzos ajenos. Y tiene una cosa impresionante, como que si lo dijera para nuestros días. ¿Cuál patria? Dice. Dice, la que sirven nuestros gobiernos no para mejorarla, sino para enriquecerse. La de esa historia cochina de liberalismo y masonería cuyos propósitos son embrutecer al pueblo para maniobrarlo a su capricho. La de las riquezas pésimamente distribuidas en que una brutal desigualdad social hace sentirse arrimados a unos y extraños a la inmensa mayoría de los nacidos en su propio suelo. Esto lo dijo Monseñor Romero, no lo dijo en 1980, esto lo dijo en 1962. Entonces, para comprender a Monseñor Romero como mártir es importante entender un principio que dijo San Agustín en el siglo IV. Mártir, el hecho de morir no es lo que hace mártir a una persona, sino la razón por la cual muere. Entonces, esta razón es la que vamos a tomar nosotros y cualquier movimiento social para poder construir un proyecto nuevo a partir de este legado. Antes de irme a la pausa, me llama mucho la atención esta idea de las razones en función del martirio. Vamos a hablar en el siguiente bloque con más detalle, Juan Vicente, sobre esto, pero antes les planteo algo, Álvaro, que me gustaría escucharles, y también a Juan Vicente, en una entrevista que tuvimos con Rodolfo Cardenal tiempo atrás. Él hacía una mención sobre Monseñor Romero, pero tres versiones que se han ido construyendo sobre Monseñor Romero. Me gustaría saber cuál es su opinión al respecto. Una de estas es la visión del sacerdote, del buen obispo, piadoso, una versión o una perspectiva, si quieren, bastante litúrgica de Monseñor Romero. Otra perspectiva es nacionalista, él la catalogó como superficial, en la cual es el santo que une a las personas, que une a la comunidad. Y la tercera es una perspectiva que él tituló como histórica, es decir, por la construcción popular y por su carácter de profeta. Él le daba más vigencia o más legitimidad a la última. ¿Ustedes coinciden un poco con esto o hay más construcciones o en función de estas construcciones una en particular puede ser la más predominante? ¿Qué opinan? Bueno, yo estaría de acuerdo, ¿verdad?, con esa tercera visión. Lo que pasa que creo que el fenómeno es tal que es inevitable. Por eso decía yo al principio, como el señor Romero pasa, es el mismo fenómeno que uno puede encontrar con las visiones distintas sobre Jesús. Es decir, los evangelios representan lecturas distintas según los contextos, ¿verdad?, según los intereses. Entonces yo creo que con Monseñor Romero igual, ¿verdad? Y aún dentro de esa tercera visión de ser más popular, yo creo que hay distintas facetas también, distintas dimensiones que se exaltan, ¿verdad? Entonces, eso es inevitable, pero a mí en realidad, más que discutir digamos, a la persona, a la figura, porque eso es importante y se ha hecho durante todo este tiempo, el tema es el legado, ¿verdad? Es decir, ¿qué hacemos con todos los llamamientos que él hizo? ¿Qué hacemos los cristianos ante los llamamientos que él nos hizo respecto del compromiso de los cristianos con la historia salvadoreña? ¿No? Es decir, aquí hay un tema de cuál es casi como pelearse por cuál es la verdadera o la mejor faceta o imagen de Monseñor. Aquí más bien es el tema cuál es la forma fiel de honrar a Monseñor Romero.
Porque uno puede estar sosteniendo, esta es la mejor figura, esta es la mejor imagen, esta es la más adecuada, es así. El tema es si logramos hacer lo que él hacía, si logramos hacer lo que él nos invitó a que hiciéramos para transformar a la sociedad salvadoreña. Es que lo que antes preguntaba sobre los contrastes de las dos imágenes, las fotografías, es que yo creo que ese cierre de ese paréntesis está ahí para continuar, porque interesante, si tomamos en cuenta lo que decía el padre Chopin, que la foto del diario de hoy, ¿verdad? Cuando lo hacen arzobispo, como el equivalente a la foto cuando lo hacen santo, es decir, lo que sigue es ¿y después qué pasó? Bueno, que en la medida que ese arzobispo empezó a hacer cosas que no le gustaron a esto, comenzó a cambiar, ¿verdad? Entonces uno podría pensar, en la medida en que el santo comience a tener eficacia histórica, probablemente el diario de hoy y cualquier otro medio que no esté de acuerdo actuará como actuaron hace 40 años, ¿verdad? Por eso pienso yo de que ella es la idea, yo ando insistiendo, ¿verdad? Que nosotros estamos retornando, no para repetir lo mismo, sino como en un ciclo de la historia salvadoreña, estamos retornando a la década de 1970, ¿verdad? Probablemente porque hay también un relevo generacional, ¿verdad? Eso habrá que examinarlo más, pero yo creo que estamos dando una vuelta, ¿verdad? No vamos a pasar por el mismo lugar, pero es una vuelta que además bíblicamente también es interesante, porque es como cuando Jesús le dice a sus discípulos, o el ángel pues le dice a los discípulos, ¿dónde van a ver de nuevo a Jesús? Lo van a ver en Galilea. Una vez que se ha proclamado, se dice que ha resucitado y se les va a aparecer en Galilea. ¿Y qué significa Galilea? Galilea es el lugar donde comenzó la misión Jesús, ¿verdad? Es decir, en los orígenes, al principio, es una vuelta. Entonces, para mí esto es una vuelta a la década de 1970. Y en la medida en que generemos los procesos organizativos de base de la década de 1970, en esa medida ahí vamos a ver a Monseñor Romero. Ese es, digamos, mi planteamiento. Debo hacer una pausa, me parece muy interesante esta discusión y me gustaría que hablemos un poco también del mensaje en actualidad de Monseñor Romero en función de la organización y también incorporar algo que él mencionó en el discurso en la Universidad de Lovaina cuando recibió el doctorado honoris causa, el tema de la polis cristiana. ¿Qué significa esto de la polis cristiana? ¿Cómo se aplica en nuestros tiempos? Una pausa, regresamos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos discutiendo sobre la canonización y el legado de Monseñor Romero con Juan Vicente Chopin, director de la Escuela de Teología de la Universidad Don Bosco, sacerdote diocesano, y también está conmigo Álvaro Artigas, sociólogo y profesor de la UCA. Teníamos pendiente, Juan Vicente, su idea. En el bloque anterior le preguntaba a Álvaro esto, ¿no? Esta perspectiva o estas tres versiones de Monseñor Romero que a juicio de Rodolfo Cardenal se han ido construyendo con el paso del tiempo, el sacerdote, la versión más nacionalista y la versión más histórica. ¿Usted coincide con estas tres perspectivas o hay otra manera de ver a Monseñor Romero, la construcción de la imagen y del legado de Monseñor Romero? Bueno, no vi yo la entrevista que usted le hizo a Cardenal, ¿verdad? Y no está aquí como para contrastar la idea, pero en la interpretación que usted hace del argumento que él manejó, según sus palabras, un Romero nacionalista, reconciliador de la nación, un Monseñor Romero un poco litúrgico, creo que era el primero y el segundo era nacionalista, y el tercero una versión más histórica. A partir del hecho de que uno divide una figura en tres partes, está aceptando que las tres situaciones se dan en la misma persona. Entonces eso es lo que acentúa una, que es la tercera, la parte histórica, según lo que usted está planteando. Entonces yo considero que en Monseñor Romero se dan todas esas tres cosas, ¿verdad? También estoy de acuerdo en eso. Y también Cardenal hace pues una decisión didáctica para explicar la figura. En mi punto de vista, pues Romero es un pastor de la iglesia, ¿verdad? En primera instancia es pastor.
Y cuando se leen sus textos, sus homilías más que todo, que es donde está más genuino su pensamiento, en las homilías, él es un creyente de primera, es decir, cuando habla de la trascendencia es bastante recurrente en él la trascendencia. Hay cosas que no se han estudiado mucho en Monseñor Romero, por ejemplo, el tema de la trascendencia. Hasta cierto punto, cuando yo leo a Romero, y lo leí en otro tiempo, y lo voy a releer en este momento histórico, la trascendencia y el patriotismo de él son los dos temas un poco más empalagosos que tiene, en el sentido de que es muy recurrente cada tanto en sus escritos. Él vuelve sobre tener amor a Dios, ¿verdad? E incluso la tesis del doctor Artiga en su libro, por lo menos en lo que yo he interpretado, es que Monseñor Romero no entiende una sociedad desligada del principio de trascendencia. Pero eso es natural en él, porque él es un creyente, es un pastor, entonces lo entiende así, ¿verdad? Dice, yo busco esta sociedad, pero no separada de su principio de trascendencia. Entonces, yo diría esto, es decir, que por una parte, como Monseñor Romero, siguiendo a Luis Chávez y González, hizo una aplicación de la doctrina social de la Iglesia, por esa parte podría iniciarse, es decir, por los postulados de la doctrina social de la Iglesia. Pero como Monseñor Romero también es una figura bastante polifacética, que es bien recibida pues, en el mundo evangélico e incluso en el mundo laico no creyente, entonces aquí sí empalmamos con una idea pues, que usted estaba planteando acerca de la importancia de una ética en la figura de Monseñor Romero. Y el etos no es de filiación religiosa en primera instancia, sino que es algo ciudadano y que puede ser punto de confluencia, y ya lo ha sido. Rivera Dama lo hizo muy bien cuando armó aquel grupo del diálogo permanente, ¿verdad?, de la concertación en el tiempo de la guerra. Ahora haría falta algo así, un movimiento ecuménico, por ejemplo, para hacer confluir distintos puntos de vista a partir de una ética, así como la ha vivido Monseñor Romero. Solo le leo algo que él decía cuando era sacerdote todavía en San Miguel. Están en el contexto de la Semana Santa. En efecto, dice, ¿de qué sirve el bautismo, la primera comunión, el ir a misa, el desfilar en una procesión del silencio o del santo entierro, si todo ese culto externo no es la expresión de una fe y una moral cristiana que se lleva en el alma como cristiano práctico, que se traduzca en actos de la vida íntima, familiar, profesional, social? Esto lo digo cuando era sacerdote, y entonces Monseñor Romero está haciendo, dice, no, tengamos fe, pero no solo para ir a una procesión, sino para tener unas implicaciones sociales. Y era sacerdote, todavía no era arzobispo, o sea, no me lo pueden acusar de que está diciendo una cosa radical. Y concluye, ¿de qué sirven las limosnas, aunque sean cuantiosas, para levantar obras materiales de la Iglesia, si con los trabajadores y necesitados no se practica la justicia social y la caridad cristiana que la Iglesia reclama en su doctrina social? O sea, podríamos iniciar por ahí, es decir, la doctrina social. Ahora bien, la doctrina social, como lo dice el nombre, es doctrina, entonces es muy orientada en un credo. Entonces, de la doctrina social también hay que hacer de contraste con una ética, y ahí empalmamos, ¿verdad?, con el mundo laico. Por eso es bien importante tomar en cuenta la comparación entre Jesús y Monseñor Romero. Así como Jesús subió de Galilea a la urbe, porque él no era de Jerusalén, sino que había nacido en Belén, fue inmigrante en Egipto, regresó a vivir a Nazaret de pequeño, y de joven adulto se fue a vivir solo a Cafarnaún, donde armó el grupo de los discípulos de él, y alguien le dijo que subiera a la capital, donde están las cámaras de televisión y todo lo demás, y así fue que se hizo famoso Jesús. Idéntico, Monseñor Romero, si se hubiera quedado de párroco en Ciudad Barrios o en Anamorós, no hubiera muerto asesinado, sino hubiera muerto, qué sé yo, de alguna enfermedad o de vejez. En este caso, él pasó de Ciudad Barrios a San Miguel, de San Miguel a Roma como estudiante, ¿verdad?, de los márgenes al centro de poder, y de Roma como estudiante, ya graduado, regresa a Anamorós, a los márgenes. Después sale de nuevo de los márgenes y se hace vicario general, lo hacen vicario general, y ahora vuelve de San Miguel al centro de poder, pero como santo. Es decir, en Monseñor Romero se da lo que se dio en Jesús, que es un hombre que nace en los ambientes rurales,
pero que se convierte en una figura en la polis, en la ciudad, donde está la especulación y donde se construye, como dice el Papa Francisco, la cultura de una sociedad. Quiero retomar entonces justo esta última idea de Juan Vicente, Álvaro, porque lo mencionaba antes de irme a la pausa, el discurso cuando Monseñor Romero se le brindó el doctorado honoris causa por la Universidad Lovaina el 2 de febrero de 1980, lo tituló La dimensión política de la fe cristiana, pero hay algo que me llama mucho la atención es la visión que se tiene de la Iglesia para vivir, ¿qué es la polis? Es decir, ¿qué es la polis? ¿Qué significa para la Iglesia vivir realmente en ese mundo? Y un poco también retomando su texto, ¿no? Es una sociedad según el corazón de Dios. ¿Qué implica esta lectura de la polis, de la ciudad aplicada a estos tiempos en función del discurso, pero también las reflexiones y las homilías de Monseñor Romero? Bueno, ciertamente para quienes nos ven, ¿verdad? Aquí tenemos un poco las ideas, el trabajo de sistematizar un poco, yo diría, la utopía sociopolítica en el pensamiento de Monseñor Romero. Monseñor Romero, en la homilía del 23 de marzo, que yo sugiero que la estudiemos todos, concreta ahí y nos deja prácticamente, miren, ahora les toca a ustedes, yo mañana me voy. Él habla ahí de los proyectos políticos que se disputan el control del país en la década, bueno, principios de la década de 1980, en marzo. Y frente a los proyectos históricos, él propone y habla, anuncia el proyecto de Dios. El proyecto de Dios es una de las frases que utiliza Monseñor Romero para hablar de la polis cristiana. También utiliza el título es una frase de Monseñor Romero, una sociedad según el corazón de Dios. Entonces él lo que nos ha dejado es como un molde o un modelo de sociedad contra el cual podemos comparar los distintos proyectos. Hoy que estamos en un periodo preelectoral, por ejemplo, la lectura de esa homilía, la lectura de Monseñor Romero, nos puede ayudar a tener cómo discernir respecto de los proyectos políticos que se están disputando, la presidencia y el control del país. Y poder decir, como decía Monseñor, el proyecto político que más se acerque al proyecto de Dios, ese es el que tenemos que apoyar, o si no existe, ese es el que tenemos que construir. Yo soy de la idea de que no existe, que lo que tenemos son 3 sogas y a ver con cuál nos ahorcamos. Esa es la elección de febrero del próximo año. Escojan la soga con la que nos queremos ahorcar. Ante eso, lo que queda es construir un proyecto, ¿verdad?, que se base, como decíamos, señor Romero, ¿verdad?, en el proyecto de Dios. Y en eso él ha dejado una tarea grande a el pueblo de Dios en sus distintas facetas, la iglesia como pueblo de Dios, ¿verdad? La segunda carta pastoral de Monseñor Romero es programática en esto. La iglesia, cuerpo de Cristo en la historia, para continuar haciendo la obra de Cristo en la historia, en el hoy aquí. Entonces aquí hay, digamos, toda esta tarea, todo este trabajo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y yo simbólicamente digo, de aquí al 2020, solamente para decir, a los 40 años, ¿verdad?, un tiempo suficiente de preparación para proceder. Y pues las elecciones serán como parte de ese caminar, pero tenemos que pasar a cumplir nuestra tarea. Monseñor Romero ya lo hizo, ahora nos toca a los que seguimos. Debo de hacer una pausa y en el último bloque me gustaría que hagamos una reflexión general de lo que hemos estado discutiendo en el transcurso de este programa. Volvemos en minutos. Último bloque de la entrevista que hemos tenido esta mañana del lunes 15 de octubre junto a Juan Vicente Chopin y Álvaro Artigas sobre la canonización de Monseñor Romero. Y quiero aprovechar un aspecto, no quiero pasar por alto esto porque lo he leído en diferentes medios de comunicación, columnas de opinión, Juan Vicente, y también en redes sociales, es Monseñor Romero, algunas personas lo califican como un santo incómodo.
un santo incómodo. La pregunta que deriva esto de un santo incómodo, ¿para quiénes? ¿Y por qué? Y en este momento de la historia, ¿para quiénes resulta esa incomodidad y por qué? Sí, bueno, al afirmar de Romero que es un santo incómodo, es idéntico que hablar de Jesús. A mí me gusta siempre llevarlo en paralelo con Jesús, porque si se separa de Jesús, entonces está considerado como solo desde el punto de vista político o sociológico. Es que Jesús era una persona incómoda. De hecho, a Jesús no lo asesinaron gente extraña a su religión, sino los jefes de la religión judía. Pues basta leer los evangelios para darse cuenta de eso. Entonces, es incómodo para todo aquel sector que no quiera entrar en la dimensión de la justicia. Es incómodo para todo aquel sector que es homicida, por ejemplo, y que no tiene una ética de la responsabilidad. Es decir, toda persona que no sea correcta en su modo de plantear la fe y de plantear la religión va a tener problemas con este santo, y que es un santo moderno. Esa es la diferencia. Fíjense que Pablo VI y Arnulfo Romero, en el conjunto de los beatos que fueron canonizados, solo ellos eran de un periodo moderno, es decir, del siglo XX. En cambio los otros, habían algunos de 1700, 1800, entonces es otro periodo histórico. En este caso es incómodo porque también Pablo VI, es que el Papa quiere mandar un mensaje, ese es el punto, al canonizar juntos a Pablo VI y a Monseñor Romero. Él quiere, por ejemplo, Pablo VI decía en Evangelii Nuntiandi, que es una exhortación apostólica, un documento de la Iglesia, dice, el hombre que hay que evangelizar, dice, no es un ser abstracto, dice Pablo VI, sino un ser sujeto, dice, a situaciones sociopolíticas y económicas concretas. Por eso es que hay una hermosa coincidencia entre Pablo VI y Monseñor Romero en la mentalidad, en la mens de Francisco. Él quiere un pontífice o pontífices como Pablo VI y quiere la parte operativa pastoral como Monseñor Romero. Y lo dice en un contexto en cual la Iglesia está siendo muy cuestionada por asuntos de abuso de menores. Él dice, no, yo no quiero obispos abusadores o encubridores de abusadores de menores. Yo quiero obispos que estén con los pobres y que promuevan la vida de los pobres y que no se aprovechen de la vida de los pobres. Entonces, la figura de Monseñor Romero va a ser siempre incómoda, y menos mal que así sea, porque los cristianos no estamos aquí en la historia para secundar los puntos de vista de los poderes hegemónicos, sino para ponerlos en cuestión y para procurar constantemente los derechos de las personas más necesitadas. Yo ahora estoy leyendo textos de cuando él era sacerdote, pues, como para dar a entender que el arzobispo que nosotros conocimos y el santo que ahora estamos celebrando no puede ser desligado de un estilo de vida consecuente que él tuvo. O sea, Monseñor Romero no es un superhéroe al estilo Avengers o Rambo, pues en una visión más arcaica, ¿verdad? Sino que es un ciudadano que vivió una ética de la responsabilidad, pero que la vivió desde el punto de vista cristiano. Y eso es lo que lo constituye en lo que es ahora un santo. Y que ese modo en que él vivió el cristianismo siempre va a ser bandera discutida, sobre todo para aquellos que no se convierten y no tienen la más mínima intención de sacar adelante el país. Solo cierro leyéndole lo que él decía ya como sacerdote. Dice, y ya sabemos que fe no solo es creer en lo que dice Dios, sino actuar como Él quiere. Esta es la ética de Romero. Y Dios no puede querer una sociedad como la que actualmente se estructura en El Salvador, sobre injusticias, vicios e ignorancias. Quien cree en Dios debe dar a su fe un sentido dinámico y una proyección social. Esto lo dijo en 1967. Entonces, va a ser incómodo sobre todo para estas personas que no quieran, ¿verdad?, tener una ética de la responsabilidad y no quieran aplicar los postulados de la doctrina social de la Iglesia correctamente. Álvaro, desde su perspectiva, Monseñor Romero es un santo incómodo, debe ser así, y
para quienes se vuelve incómodo. Ya nos daba su perspectiva Juan Vicente en el caso de no compartir una ética y que promovía las injusticias, porque también es conocido Monseñor Romero y su posición desde el lado de los pobres, pero eso significó también entrar en un grave conflicto con poderosas oligarquías económicas y poderes políticos y militares del Estado, tal cual él lo mencionaba. Bueno, yo creo que la incomodidad es para todos. Unos más, en la medida en que están más arraigados, quieren defender más unos intereses, un proyecto de sociedad egoísta. Por supuesto, para estos es súper incómodo. E intentan, o intentarán, o intentarían hacer del santo un santo light, que sea pues el que hace milagros, el que intercede, pero no el monseñor de la historia. Yo recurro a la figura que hay que recuperar al monseñor Romero de la historia, al que vivió en el contexto en el que vivió, al que hizo, dijo lo que hizo y dijo. Y en ese sentido, así como el llamamiento a los militares, a los hombres del ejército, en concreto a las bases de la guardia, de la policía, ¿verdad? Así como ese llamamiento, hay llamamientos a los distintos sectores de la sociedad. Hay llamamientos, por ejemplo, a la universidad. ¿Cuál es el rol de la universidad en la sociedad salvadoreña? Y él dice ahí cosas que debería hacer la universidad. Si uno contrasta la universidad, él hablaba de la Universidad del Salvador, por supuesto, pero uno se lo puede trasladar ahora, estamos en otra época, hay tantas universidades privadas y sigue estando la universidad estatal. Y uno podría leer a Monseñor Romero desde la universidad. ¿Para qué está una universidad en la sociedad? ¿Para dar títulos, para hacer un negocio, para tener ahí un puesto fijo de que le esté proporcionando un salario? ¿O para qué está? Entonces, claro, si uno se deja cuestionar por Monseñor Romero desde una cierta universidad, va a ser así incómodo, ¿no? Mejor no hablar del Monseñor Romero que se metió con la universidad, pero también habla de los médicos, de los hospitales, del personal paramédico, ¿verdad? ¿Cuántos médicos, enfermeros, enfermeras podrían haber andado en la plaza, por ejemplo? Pero si uno va y escucha los llamamientos de Monseñor Romero al personal médico, ¿verdad? Y entonces cuando les dice cómo deben tratar a los pacientes, entonces también puede resultar incómodo. Y así, ¿verdad? Para los distintos sectores, ¿verdad? Entonces, a los laicos hay llamamientos y va a resultar incómodo. ¿Por qué? Porque en el fondo también hay un punto de partida que es el llamado a la conversión personal y social. Y claro, eso siempre es incómodo porque uno está cómodo, ¿verdad? Uno está en la comodidad y que lo saquen de la incomodidad es incómodo. Y Monseñor Romero tiene eso. Me restan 2 minutos, básicamente, ahora le consulto lo siguiente. ¿Qué pasa con esta aplicación del mensaje para los políticos y los partidos políticos? Y también la instrumentalización de su imagen que pueden hacer los partidos políticos en este contexto que nos encontramos. Rápidamente, en el libro yo recojo mensajes a los cristianos que están en partidos políticos, en las organizaciones políticas, y a los cristianos o a los ricos que se dicen cristianos. Monseñor Romero dirigió palabras a estos dos grupos en concreto, ¿verdad? Cuestionando su cristianismo, si ese cristianismo no les lleva a servir más que servirse del pueblo. Cierro con Juan Vicente, con esta idea, la instrumentalización o uso que se puede hacer de la imagen por los políticos en el contexto que estamos de campaña electoral. Sí, siempre es posible hacer una manipulación de la figura de Monseñor Romero, sobre todo con intereses electorales, lo cual pues no es correcto. El expediente Vaticano dice que los asesinos de Monseñor Romero son sociológicamente cristianos, pero que en sentido estricto no lo son. Y leo la página 472, dice: es una nueva clase de persecución, porque en las filas de los perseguidores muchos están bautizados y son sociológicamente cristianos. Pero no es lo mismo estar registrado en un libro de bautismo como cristiano y otra cosa es la praxis. Entonces, Monseñor Romero, como dice cierto colega, el sacerdote va a desnudar a cualquiera que quiera aprovecharse de su figura, y ya lo ha hecho. Hay un expresidente que dijo que se iba a inspirar en la figura de Monseñor Romero, pues, y no está pues en el país actualmente este presidente.
Ha habido obispos incluso que han dicho que van a regir bajo la guía de Monseñor Romero y no han logrado resistir la fuerza que tiene esa figura. Entonces es muy arriesgado para un político andar diciendo que se va a favorecer de esa figura. Quiero darle las gracias por haberme acompañado, Juan Vicente. Ha sido un gusto, Álvaro, ha sido un gusto. Hemos aprovechado al máximo este programa y poner esta reflexión, este análisis con más profundidad de Monseñor Romero y el significado de su canonización. Establecemos entonces un enlace con Luis González de QVole para que nos comente cómo va el programa de este lunes 15 de octubre. Un gusto saludarte, Luis. ¿Qué tal tu fin de semana? Muy bien, buenos días para ti, Carlos. Buenos días a tus invitados y a nuestros televidentes. A comentarles que QVole Magazine, como estamos implementando nuevas situaciones, vamos a estar viendo videos graciosos, vamos a estar viendo situaciones que nos van a dar risa. También vamos a tener un pequeño homenaje a un gran amigo, a un gran ser que fue en las comunicaciones, el señor Henry Arana. Por supuesto, habrá cocina, habrá mucha locura, entretenimiento, la belleza de Ligia Roca, la ocurrencia del señor Francisco Valencia y pues sí, la belleza también de este gordito bello. Así que lo invito a que se quede con nosotros. Excelente, Luis. La invitación entonces está hecha. Éxitos para el transcurso de esta semana y a todo el equipo de QVole que vaya muy bien este programa de lunes. Igualmente, un abrazo. Gracias. Reitero el agradecimiento, Juan Vicente, Álvaro, por haberme acompañado y a ustedes, amigos, será hasta mañana, 6:30 en República.